Acá íbamos, ¿ok? Entonces, bien, ya vamos a entrar por fin a la ley de Ohm y a la ley de Watt. Son dos conceptos bien interesantes. De por sí, uno de los puntos que ustedes tuvieron era la ley de Watt, solamente que no, digamos que al no haber visto la ecuación de la ley de Watt, pues obviamente uno diría cómo caramba se desarrollaba ese punto. Es decir, que les daban una potencia y les daban un voltaje y les pedían a ustedes que por favor calcularan una corriente. Entonces, bajo esas condiciones uno diría, profe, pero es que nosotros nunca vimos la ecuación de potencia en función de la corriente del voltaje. Eso no es cierto. Que no la hayamos visto de manera directa y hubiésemos definido que la potencia es igual al voltaje por la corriente, no quiere decir que no se pudiese derivar la ecuación. La ecuación se encontraba fácilmente utilizando la ecuación de la corriente, que es Q sobre T, y utilizando la ecuación del voltaje, que es W sobre Q. Entonces simplemente al despejar Q, listo, se hace una igualación de los términos en Q y encontrábamos la potencia. Ahorita lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, volviendo entonces al tema, existe otro tipo de rotulado o de marcación que se puede realizar sobre los diferentes resistores. Existen unos resistores que son extremadamente pequeños, ¿listo? Y en donde no es factible o de por sí no es, digamos, viable utilizar el código de colores. Y esto se debe a que al ser tan extremadamente pequeños, al ubicar franjas de colores, pues realmente a simple vista no se podrían notar. Y por lo tanto podríamos cometer errores. Entonces no es práctico utilizar en resistores de orden montaje superficial, que son supremamente pequeños, son pequeñísimos, ¿cierto? Utilizar este tipo de representación por código. Entonces, lo que se hizo fue específicamente poner los valores numéricos utilizando la misma codificación, no en colores sino en valores, utilizando los mismos valores para los cuales un código de colores nos representa un valor de resistencia. ¿Eso qué significa? No vamos a poner los colores, pero sí vamos a poner los números, de forma que cuando nosotros tengamos de frente un tipo de resistor, ¿cierto? Si este tipo de resistor es de un valor alto, pues es posible que una gran cantidad de cero no quepa ahí. Por ejemplo, 100.000 ohmios no va a caber ahí. Entonces utilizan algunos descriptores como el que ustedes están viendo de primeras. En la parte superior, acá van a observar ustedes que tenemos el número 123 en esa pastillita. Entonces, en esa pastilla, ¿cómo se debe tomar? En el mismo orden en que nosotros tomábamos el código de colores, vamos a tomar también estos elementos numéricos. Por lo tanto, el primer 1 corresponde a un dígito normal, un 1. El segundo corresponde al número 2. Y el tercero corresponde al factor multiplicador, al elemento multiplicador, o sea, el número de ceros que nosotros debemos agregar a los dos primeros números. Por lo tanto, el número 123 que ustedes observan ahí, siendo un resistor, indica que tenemos un resistor de 1, 2 y 3 ceros, y eso nos da el valor de 12.000 ohmios. Recuerden que en este tipo de representaciones, si no tenemos una letra, ¿cierto? Si no hay una letra que identifique que el valor está en kiloohmios, megaohmios, miliohmios, microohmios, lo que sea, pues técnicamente se va a tomar el valor en ohmios, porque así lo hacíamos con el código de colores convencional. Entonces 123 corresponde a el valor de resistencia 12.000 ohmios, ¿vale? Que acortándolo, pues simplemente quitamos tres cifras decimales, no, quitamos las tres cifras de los miles, ¿cierto? Y la reemplazamos por la letra K correspondiente a kilo. Y por lo tanto tendríamos que 12.000 ohmios termina siendo igual a 12 kiloohmios. Esa es la forma de leerlas que tienen representaciones numéricas, utilizar el mismo código de colores, o la misma forma en que interpretamos y decodificamos nuestro código de colores. Pero puede llegar el momento en que nosotros nos enfrentemos a resistores en donde los valores no son los convencionales en ohmios, sino que tienen que ser expresados en décimas de ohmio, por ejemplo, o tienen que ser expresados en kilo o en megaohmios. Y ese es el detalle que ustedes alcanzan a observar en la parte inferior. Para el primer resistor que ubicamos en la parte inferior izquierda tenemos el número 22 con la letra R. Tenemos el 22R como código, ¿ok? En este caso, la letra o las letras que lleguen a aparecer, ¿cierto?, en el cuerpo de nuestro resistor van a corresponder directamente a un punto decimal. Por lo tanto, ese 22R, la R nos está indicando en dónde vamos a ubicar el punto decimal. Va a estar después del número 22. Y aparte de eso, la letra R nos está indicando que estamos midiendo en ohmios. ¿Listo? R de resistencia o de resistor. Por lo tanto, ¿cómo se leería el 22R? El primer 2 corresponde al dígito 2, el segundo corresponde al segundo dígito 2, ya llevamos un 22, la R en esa posición después del 22 corresponde al punto decimal, significa 22, como no hay más números, 22,000, eso no interesa, simplemente 22, ¿listo? Y la R indica que tenemos directamente
multiplicación por nada, o sea, no vamos a multiplicarlo por absolutamente nada, porque lo que nos está indicando es que tome el valor que está antes de la R y úselo como si fuera directamente un valor en resistencia óhmica, ohmios normales, ¿ok? Por lo tanto, 22R corresponde a 22 ohmios. Hay una pregunta que de pronto les hago rápidamente. ¿Qué pasaría si yo hubiese tenido el resistor, por ejemplo, 2R2? ¿Cuál sería su valor? 2R2. 2.2 ohmios. Exactamente, muy bien. Si la R estuviese en medio de los dos 2, ¿cierto? Entonces, ojo, lo primero, la R, recuerden que está ubicándonos un punto decimal, ¿ok? Y además nos está indicando el valor en ohmios normal. Por lo tanto, 2R2 indicaría que sería 2.2 y estamos hablando en la escala de ohmios. Miren que estamos hablando de resistores que están por debajo de 10 ohmios. Eso indicaría lo siguiente, que si yo tuviese, por ejemplo, el código R22, estaríamos hablando de 0.22 ohmios, porque al ubicar la R de primera estaremos diciendo que todo lo que esté delante de la R corresponde a cifras decimales, ¿ok? Por lo tanto, miren la diferencia que existe entre 22R, 2R2 y R22, ¿ok? La posición de la R es muy importante por ese punto decimal. Bueno, cuando ubicamos la letra M mayúscula, esta indica megas. Por lo tanto, también teniendo en cuenta la posición que ubique o que esté la letra M, vamos a ubicar en ese lugar un punto decimal. Ojo, porque uno diría, profe, pero es que en millones, ¿cuál decimal? Sí, lo que pasa es que cuando expresamos en megas, pues obviamente los dígitos podrían responder directamente a una representación decimal, así esté en mega o en kilo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Aquí tenemos el valor 2M2, lo cual indica que tenemos 2.2. La M nos está indicando directamente que estamos hablando en el orden de los megaohmios. Por lo tanto, 2M2 corresponde a 2.2 megaohmios. Y eso es lo que ustedes observan en la parte frontal de esa resistencia. Y por último, en un resistor que tenga, por ejemplo, ya no 2, sino 3 números más una letra, normalmente lo que tenemos es que expresiones en donde nos dan un tercer dígito para tener una mayor precisión. Entonces miremos que el 220K que ustedes observan de último, ¿listo? Corresponde directamente a primer dígito 2, segundo dígito 2, tercer dígito un 0. Entonces tenemos el número 220. Como la K está al final, significa que ahí tendríamos el punto decimal, pues no se tomaría en cuenta, pero sí se tomaría en cuenta que la K indica kilo. Por lo tanto, el valor de 220K corresponde a 220 kiloohmios. Y listo. ¿Ok? Bastante sencillo. Bien, resulta que para que nosotros podamos medir directamente cualquier tipo de elemento eléctrico, al menos de los que hemos visto hasta el momento, nosotros tenemos un instrumento que es bastante útil. Y este instrumento, que me imagino que ustedes ya lo están adquiriendo, lo están consiguiendo o ya lo tienen, es el famoso multímetro. ¿Listo? El multímetro, ya sea análogo o digital, nos permite determinar los valores, ¿cierto?, de cantidades eléctricas dentro de circuitos eléctricos, ¿vale? De tal forma que se llama multímetro porque hace mediciones múltiples, de múltiples variables, ¿ok? Dentro de esas encontramos que un multímetro tiene la capacidad de medir el voltaje. ¿Cuál es la ventaja de medir el voltaje? Bueno, lo primero es que tenemos que discriminar si el voltaje es en corriente alterna, es decir, es alterno, o si el voltaje es continuo, porque existen multímetros en donde tenemos el cursor, que es esa palanca central que ustedes ven que es rotacional, ese cursor rotacional, ¿listo? En algunos puntos lo llaman también dial, porque está apuntando a un lugar. Entonces ese dial rotacional que tenemos en el centro de nuestro multímetro, pues obviamente se ubicará en función o lo moveremos en función al tipo de medida que queramos hacer. Como el voltaje alterno es diferente al voltaje continuo, recordemos, el voltaje continuo es aquel que tiene definida una polaridad más o menos entre sus terminales. Entonces tenemos la fuente de voltaje, tenemos dos terminales, uno será el positivo y el otro será el negativo. Y recordemos que esos voltajes positivos son los que generan, esos voltajes continuos son los que generan también corrientes continuas, en donde la corriente viaja del negativo hacia el positivo, ¿no? Pero podemos tener señales o sistemas o lugares en donde nuestro voltaje es alterno. ¿A qué corresponde el voltaje alterno? A que los terminales de esa fuente de voltaje están cambiando constantemente de polaridad. Más, menos, menos, más, menos, menos, más.
y sabemos nosotros que tenemos una representación de una onda seno, ¿ok? Y que nos entrega un voltaje alterno. Cuando se entrega en un circuito eléctrico de tipo resistivo, nos entrega una corriente alterna, en donde la corriente indica que los electrones están viajando en un momento determinado en una dirección, tiempo después están retornando y están haciendo un movimiento de vaivén, ¿ok? Bueno, aparte de que podemos medir el voltaje, también podemos hacer mediciones de corriente. Por lo tanto, el multímetro debe tener unos conectores o debe tener unas entradas que deben ser especiales para la corriente. Y aquí es algo que quiero apuntar y que les quede muy claro. Lo veremos en un primer video en donde les voy a demostrar cómo es que se hace una medición de voltaje, de corriente, resistencia, etcétera, ¿vale? Ya en un video práctico, en un video donde yo utilizaré mi multímetro y les mostraré cómo se hace en un protoboard, pues para que ustedes más adelante repitan la experiencia, ¿ok? Entonces, lo importante que les quería decir es lo siguiente. Cuando yo tengo un multímetro y este tiene la capacidad de medir en voltios o medir en amperios, las funciones pues se van a conocer como voltímetro o función de amperímetro. El problema real que existe es que el tipo de conexión del voltímetro es muy diferente al tipo de conexión del amperímetro. Hay un requisito muy especial en el amperímetro que tiene que respetarse, porque si no sabemos conectar bien el amperímetro bajo esa condición, que ahorita les digo cuál es, ¿listo? Vamos a tener que se va a quemar un fusible interno que tiene el amperímetro. Dentro de ese armatoste que ustedes están viendo ahí, que es un Fluke de buena calidad, de los mejorcitos, ¿vale? Hay un fusible que protege del daño interno de los circuitos, ¿cierto?, ante una carga de corriente, ¿vale? Y el amperímetro va a pedir directamente una carga de corriente. Por lo tanto, si no lo conecto bien, téngalo por seguro que se va a reventar. Ustedes no han llegado todavía al laboratorio de electrónica, pero ya en el laboratorio de electrónica ya hay bastantes multímetros dañados por eso, ¿vale? O sea, el problema que hay es que no todos pueden comprarlo, por lo tanto, a veces uno necesita un instrumento en el laboratorio, va y lo pide directamente a César o a Jairo, que son los laboratoristas, y ellos les van a prestar un multímetro para que ustedes se defiendan. Normalmente en primeros semestres, los compañeritos de primeros semestres terminan dañándolo, pero no se preocupen que ustedes no son los únicos que terminan haciendo ese tipo de procesos. A veces, y he visto que hay estudiantes que de pronto del afán, ¿cierto? Ya cuando están en séptimo, octavo semestre, conectan el amperímetro sin darse cuenta y hacen una medición de voltaje y ¡pah!, se revienta ese aparato, ¿listo? ¿Cómo se revienta? No es que va a exagerar y va a totear y va a echar humo y va a echar candela, no. Lo que vamos a tener es que de un momento a otro el amperímetro deja de funcionar y no mide. Y entonces lo primero que hacen es llamar a Jairo o a llamar a César y decirles, oye, es que me dio uno que no servía. ¿No será más bien que lo conectó mal? Entonces aquí hay algo muy importante. Los instrumentos toca aprenderlos a manejar muy bien, de tal manera que evitemos su daño por mala manipulación o mal uso, ¿vale? Entonces, basados en ese concepto, el amperímetro y el voltímetro se conectan de diferentes formas. Ya lo veremos. ¿Ok? Pero además de eso, el multímetro también tiene la función de ohmmetro, es decir, permite que nosotros podamos medir resistores, ¿vale? Para poder medir un resistor, vamos a utilizar el concepto de la ley de Ohm. Y aquí en el multímetro, ¿cómo se aplica ese concepto? Fácil. En un multímetro, ¿vale?, que es el segundo caso, ustedes están viendo en la primera parte un multímetro, una fotografía de un multímetro que está marcando el valor de 1000 voltios en AC, dice ahí la pantallita, ¿vale? Ustedes observen que enseguida al lado aparece un resistor que tiene los colores rojo, violeta, naranja. Si lo leemos bien, rojo sería un 2, violeta un 7, llevamos un 27 y naranja son 3 ceros, ¿ok? Por lo tanto tendríamos 27.000 ohmios, que correspondería al valor que está marcando la pantalla del multímetro que estamos ahí mostrando en la parte del diagrama pictórico. Ahí nos aparece 27,0 o 27.0 kiloohmios, ¿ok? Observen que el cursor está en la posición de la letra omega, que corresponde a ¿qué? A la selección del multímetro como óhmetro. Va a permitir la medición de corriente. Pero lo más importante de este detalle es lo siguiente. Observen que pudimos hacer la medida del resistor de manera directa. O sea, simplemente ubicamos nuestro multímetro en la escala de ohmios, ¿listo? Y tomamos nuestras dos sondas, nuestras dos puntas, y las conectamos a los extremos del resistor y podemos medir su resistencia. Ese ejercicio lo vamos a hacer también aquí en vivo y en directo, ¿ok? Entonces la pregunta del millón es, profe, ¿cómo puede hacer para medir un resistor si no está fluyendo corriente a través de él? Recordemos que es la resistencia. La resistencia es la oposición al flujo de electrones.
pero yo veo una resistencia donde pues no hay corriente eléctrica. ¿Dónde está? Yo no la veo conectada en ninguna parte. Entonces, ¿cómo podemos medir la resistencia, que es la oposición a una corriente, si yo no veo una fuente que le esté aplicando corriente a esa resistencia de 27 kiloohmios? Sencillo. El multímetro internamente utiliza una batería. Esta batería pues permite obviamente que se pueda polarizar o que se puedan, digamos, acondicionar o alimentar convenientemente los circuitos internos del multímetro, pero a su vez también nos permite la observación de los datos numéricos en la pantalla. La pantalla, el display, necesita como tal corriente. ¿De dónde la obtiene? La obtiene directamente de la batería. Pues resulta que la batería interna, la que se utiliza para poder hacer encender al multímetro, cuando se mueve el cursor a la escala de ohmios, nos permite a través de un puente interno, ¿cierto?, conectar la batería a través de la sonda roja y la sonda negra, conectarla hacia la resistencia. Entonces, mire, ¿de dónde obtenemos la corriente para que la resistencia se oponga a ella y podamos medir su valor? Directamente de la batería interna del multímetro, ¿vale? Entonces ahí tenemos una ventaja. Ya entendemos el truco. El trucazo es sacar corriente de la batería que está dentro del multímetro, que ésta fluya a través del resistor o de la resistencia, y más bien internamente podemos hacer la medición de esa corriente y hacer una aproximación hacia su resistencia. Ya vamos a verlo porque necesitamos la ley de Ohm para ello. Pero miren que podemos hacer la medición de manera directa. Pregunta del millón, profe, ¿y si yo tuviese una batería conectada a la resistencia, una batería externa, yo podría medir la resistencia? Prohibido. Porque si ustedes tienen una resistencia que se está alimentando de una corriente externa, cuando ustedes conecten las sondas del ohmmetro, la corriente externa va a empezar a fluir a través de las ondas hacia adentro del multímetro. Por lo tanto, no vamos a tener el proceso de carga de la batería, porque algunos dirán, pues fácil, conecto una fuente de voltaje a mi resistencia y después pongo los dos terminales y pues la corriente de la fuente externa recargará la batería dentro del multímetro. Pues no, lo daña, lo rompe completamente por dentro. Bueno, romperlo, cuando digo el término romper, estoy diciendo que lo quema, ¿no? Va a quemar el ohmmetro. Por lo tanto, una de las características que deben tener en cuenta para la medición de resistencia utilizando el ohmmetro es que no puede estar conectado a una fuente de energía. Si está conectado a una fuente de energía, debo desconectar la fuente de energía y ahí sí realizar la medición sobre el resistor, que es el caso que ustedes observan donde vemos, acá en esta parte, en la parte del medio, casi del medio, vemos directamente nuestra fuente. La fuente está conectada a un conjunto de resistores, yo veo 4 acá, ¿listo? Y pues lo que nos dice es lo siguiente: ¿quieren leer las resistencias? Primero desconecten la fuente. Esta X que aparece acá en estos terminales de los resistores dice simplemente interrumpa, no es que vayan a cortar con el cortafríos o con yo he visto con corta uñas que cortan los terminales de los resistores. ¿Listo? Esa X significa quite el suministro, ¿cierto? Abra el circuito de tal forma que quede desconectado el conjunto de resistencias de la fuente de energía. Y ahí sí, meta el multímetro y haga las mediciones que necesite. ¿Ok? Entonces la consideración de desenergizar, se conoce a ese término, desenergizar el circuito es obligatorio para poder hacer medición de resistores. Más adelante, si quieren medir capacitores, si quieren medir inductores, la condición va a ser exactamente la misma. No pueden tener energía externa aplicada en el circuito que van a medir. ¿Ok? Y bien, por último se les dice lo siguiente. Bueno, ustedes tienen un conjunto de resistores. Yo veo ahí 4. Hay uno naranja, naranja, rojo, que está en la parte superior. Yo veo en la parte inferior uno rojo, violeta, naranja. Y yo veo 2 que están verticales. El primero es verde, azul, naranja. Y el segundo es amarillo, violeta, rojo. ¿Ok? Si lo leemos con el código de colores, naranja, naranja, rojo sería de 3300 ohmios, 3.3 kiloohmios. El otro que ya teníamos es el de rojo, violeta, naranja, que corresponde a 27 kiloohmios. ¿Listo? Verde, azul, naranja correspondería a verde 5, azul 6, 56, ¿cierto? Y naranja 3. 56.000 ohmios, es decir, 56 kiloohmios. Y el que está marcado como amarillo, violeta, rojo, pues amarillo 4, violeta 7, ya llevaríamos un 47, ¿cierto? Y rojo 2 ceros, un 2. Entonces, por lo tanto, tendríamos 4.700 ohmios o 4,7 kiloohmios, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora? Supongamos que yo quiero medir una de las resistencias que está ahí y quiero medir la resistencia
amarillo, violeta, rojo. Lo quiero medir directamente sobre el circuito. Obviamente ya hemos desconectado la fuente de energía, ¿vale? Porque es una condición obligatoria para evitar que se queme el ómetro, ¿vale? Pero cuando yo tengo combinaciones de resistencias que están interconectadas entre sí, así hayamos quitado la energía de la fuente externa, no se puede medir uno de los resistores, ¿bien?, que esté conectado dentro de un circuito con otros resistores. Porque, recordemos lo siguiente, cuando yo conecto las puntas de mi ómetro, estoy tratando de sacar corriente de la batería interna y pasarla directamente por el resistor que me interesa. En el caso del resistor amarillo, violeta, rojo, es decir, del de 4.7 kiloohmios, si yo lo dejo conectado como está, ¿listo?, en donde sus dos terminales están compartiéndose, están conectados los dos terminales de la resistencia de 4.7 kiloohmios, están conectados a los dos terminales del resistor de 56 kiloohmios, la corriente no solamente va a pasar a través del resistor de 4.7 kiloohmios, sino que también pasaría a través del resistor de 56 kiloohmios. Y eso significaría que como se ha dividido la corriente de la batería, pues obviamente no estaremos leyendo correctamente, ¿cierto?, el valor de resistencia de la única resistencia que me interesa, sino que estaré leyendo el valor de dos resistencias, ¿vale? Esa conexión entre esas dos resistencias, entre la de 56K y la de 4.7K, miren cómo lo dije ahorita, K, a veces uno dice, profe, es kiloohmios, el término completo sería kiloohmios, pero ya después del argot normal, cuando uno está en el laboratorio, uno no se va a poner a decirle, oiga, présteme una resistencia de 57K, uno ya dice, présteme una resistencia, de 57 kiloohmios, uno dice, présteme una resistencia de 57K, présteme una de 2.2M, entonces uno ya sabe que M es referencia a megas y K a, pues obviamente kilos, ¿no? Entonces, bien, esta resistencia de 56K con la de 47K están conectadas de una forma que se conoce como conexión en derivación o conexión paralela, que lo veremos más adelante cómo es que funciona el cuento de la conexión paralela. Entonces, cuando yo tengo resistores que están en conexión paralela, nunca debo medir la resistencia, una de las resistencias en paralelo, ¿cierto?, conectada, sino lo que debo hacer es abrir uno de los terminales. Ustedes pueden escoger si quieren el de arriba o el de abajo que está conectando a la de 4.7K con la de 56K. Desconecto uno de los terminales, obviamente desconectaré el terminal que me interesa, de la resistencia que me interesa, y ahí sí haré la medición, ¿ok? Porque la idea de medir un resistor es que solo fluya una corriente por esa resistencia única que estoy midiendo. Y es lo que ustedes observan en la gráfica de la derecha. Miren que hay varias consideraciones cuando se trata de hacer mediciones. Cosas que en este caso lo estamos viendo a nivel muy por encima, muy teórico, pero que más adelante lo veremos y vamos a hacer la experiencia directamente por video para que ustedes observen que sí realmente nos va a dar bastantes errores si no tenemos en cuenta todas estas consideraciones, ¿no? El hecho de colocar la escala en ohmios, el hecho de no tener conectado una fuente de energía y el hecho de que si hay resistores en derivación o en paralelo con otros resistores, para poderlo medir debo desconectar uno de los terminales. Condiciones súper importantes, ¿vale? Bueno, digamos que esta sería la forma de poder hacer la medición. Vamos a hacer la experiencia más adelante con algunos resistores y con mi multímetro y pues ustedes después repetirán eso. Una de las cosas importantes acá es, y es bien interesante, ya con esto finalizaría esta diapositiva, solo esta, es lo siguiente. Miren, por ejemplo, que la medición de la resistencia a nivel pictórico, la resistencia de 27 kiloohmios, nos dio en la pantalla 27.0 kiloohmios. Como muy perfecto, ¿no? O sea, nos dio, el código de colores dice 27 y la pantalla nos dio 27. Está como bien, está como chévere. Nos vamos al extremo, a la parte derecha, donde estamos conectando la resistencia de amarillo, morado, rojo, que es 4.7 kiloohmios y, oh casualidad, que nos está dando la pantalla del multímetro, de este multímetro pictórico, nos está dando 4.7 exactos. ¿Será que en la realidad se cumple eso? No. Recordemos que acá estamos tomando las resistencias ideales. Estamos asumiendo en estos circuitos, acá en estas gráficas, que el código de colores es perfecto. Pero observen que no está la cuarta franja. En el mundo real, la cuarta franja les dice a ustedes, stop, esperen un minutico. Encuentren el valor de las primeras tres franjas, definan con esos colores el valor de la resistencia,
pero con la cuarta franja calcule el error, calcule la tolerancia por encima y por debajo, y la lectura que debería darles a ustedes el multímetro, si no es exacta, y obviamente no va a ser exacta porque las resistencias no son perfectas, entonces, teniendo en cuenta que van a haber algunas pérdidas, teniendo en cuenta que no todos los resistores tienen la misma calidad, nos vamos a dar cuenta que el resistor, junto con ese cálculo de tolerancia, debería darnos un valor no exacto en la pantalla, pero sí debería darnos un valor que debe estar entre los rangos máximo y mínimo, no se puede salir. Ejemplo, supongamos que esa resistencia primaria, la primerita que tenemos ahí de 27 kiloohmios, no es exactamente 27 kiloohmios, sino que tiene un desfase de 3 ohmios por arriba, 3 ohmios por abajo. ¿Qué significa? Que al medirla, con el supuesto error que me acabo de inventar, debería estar como mínimo midiendo 24 ohmios y como máximo, kiloohmios. Y como máximo debería estar midiendo 30 kiloohmios. Entonces, cuando hagamos la medición, si el valor se encuentra entre 24 kiloohmios y 30 kiloohmios, nuestro multímetro está haciendo una buena medición y pues obviamente estaríamos midiendo el valor real de nuestra resistencia con esos defectos, ¿vale? Pero ejemplo, yo tengo una resistencia de 27 kiloohmios con 3 kiloohmios por encima o por debajo, es decir, mínimo 24, máximo 30. ¿Qué pasaría si el multímetro me marca 56 kiloohmios? El doble. ¿Listo? Bueno, no es el doble exactamente, un poquito más del doble. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos 56 kiloohmios? Fácil. Ahí tenemos que dudar inmediatamente, porque el código de colores me está indicando un valor y el multímetro me está indicando otro valor que está muy por encima, está muy por fuera del valor indicado como tolerancia. Entonces ahí deben tener cuidado futuros ingenieros, y es lo siguiente. 1. Es posible, y eso pasa muchísimo, que la batería de nuestro ohmmetro, de nuestro multímetro, esté desgastada. Cuando hay un desgaste de la batería, la corriente que entrega no es la misma, ¿sí?, que si la batería estuviese bien cargada. Por lo tanto, esa corriente, al cambiar, la corriente de la batería por descarga de la misma batería, nos va a entregar datos erróneos. Ese es uno de los primeros elementos. Primero, verificar que la batería de nuestro multímetro esté bien. Lo segundo, a veces podemos confundir los colores. Entonces, algunos tienen el problemita del daltonismo. Algunos tienen problemitas de, por ejemplo, cambiar lo que son los colores. Entonces, perfectamente para una persona, ese rojo parece es un naranja. Y eso va a ocurrir a veces. Me pasa a mí, que no es que tenga la visión super wow, pero no tengo ningún tipo de enfermedad ocular. Y a veces, directamente viendo el detalle, a veces por el reflejo de la luz, el rojo se alcanza a parecer el naranja. El naranja se alcanza a parecer al rojo. A veces el verde y el azul se pueden llegar hasta a confundir. Muchas veces lo que parece negro realmente era café. A veces el morado es tan oscuro que parece negro. Entonces aquí aparece un montón como de inconvenientes que dice uno, miércoles, pues ahí tengo un problema, y es que estos colores no están bien definidos, y eso lo saben ustedes también, porque recordemos que los resistores pues van a ser muy baratos en las versiones chinas. Entonces a veces el código está mal puesto, como eso lo hace una máquina, entonces a veces queda mal pintada la franja. El peor caso es en donde se cae la pintura de la franja y entonces me quedo sin las franjas. Pero la solución final, ¿en dónde está? Amiguitos, señoritas, directamente en el multímetro, en la medición con el multímetro. Y otra condición que se presenta para la mala lectura de las resistencias es que a veces, cuando nosotros tenemos resistores que han sufrido, por ejemplo, una quemadura, es decir, hay resistores que con el tiempo se han utilizado para liberar mucho calor, hay momentos en que el resistor tiende como a tratar de quemarse, de fundirse, pero no se funde totalmente. Entonces, en ese momento hay resistores que, aunque el código de colores dice que es de bajo valor, el multímetro nos dice que es de muy alto valor. En algún momento determinado, en un mantenimiento que yo hice de una máquina, técnicamente teníamos el problema de que la máquina no funcionaba bien. Mirábamos todo el sistema de resistores, inductores, vimos absolutamente todo y nunca encontrábamos la bendita solución. Y resulta que en un momento determinado, siendo un poquito más detallistas, nos dimos cuenta, o me di cuenta, que había una resistencia que estaba un poco más cafecita que las demás, estaba un poco extraña. Y el código de colores no se notaba bien, precisamente porque se había alcanzado a quemar un poco el cuerpo del resistor. Entonces, extraje la resistencia, la miré y me di cuenta, por el lado de abajo, por el lado que estaba tocando directamente a la placa de circuito impreso, me di cuenta que por debajo no se había alcanzado a quemar. Y da la casualidad que el resistor era de otro valor. Yo estaba viendo un resistor de 68 kiloohmios y resulta que el resistor era de 68 ohmios.
¿Listo? O sea, estábamos confundiendo el café, el negro, lo estábamos confundiendo con el naranja. Pero era porque cuando se quemó, ¿cierto? Este negro empezó a tomar una tonalidad clara y esa tonalidad clara nos dio la impresión de que era un naranja. Y resulta que no. ¿Ven? Resulta que era negro. Pues claro, el resistor había cambiado de valor porque se quemó por dentro. El material carbónico de carbón que estaba por dentro, al quemarse, perdió parte de su conductividad, se aumentó la resistencia. Solución. Cuando vimos eso, por el código de colores, ¿cierto? Y obviamente nos ayudamos un poco también por el plano, quitamos el resistor aparentemente de 68 kiloohmios, pusimos uno de 68 ohmios y mágicamente la máquina empezó a funcionar. Entonces, a veces hay errores que se pueden presentar también porque los elementos se pueden llegar a quemar y cambiar sus valores convencionales. ¿Ok? Bueno, estos son las partes técnicas, más que todo lo que les acabo de decir de esta diapositiva, todo esto es desde el punto de vista técnico. ¿Ven? Hay dos estados de resistencia que son bien importantes. Bien, cuando decimos de resistencia, vámonos a los extremos. Hay un estado que se conoce como de resistencia infinita y otro estado que se conoce como de resistencia cero. ¿Listo? Cuando yo tengo cero resistencia en un circuito, ¿vale? Lo puedo determinar de dos formas. O bien sea con el ómetro, ¿cierto? Cuando tengo un cortocircuito, indica que la resistencia a través de ese cortocircuito es cero. Cuando yo tengo una resistencia tan baja como cero, quiere decir que el único material que puede tener resistencia cero es aquel que conduce muy bien. Por lo tanto, estamos hablando de un conductor. Algo como un conductor está haciendo que la corriente fluya, ¿cierto?, a través de dicho elemento. Voy a extraer ahorita la gráfica al tablero para hacer unos dibujitos, ¿vale? Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa? Que en otros multímetros a veces lo que hacen es sobre la misma escala de ohmio, de omega, del ómetro, o en una escala adicional ahí cerquita, pegada directamente al omega, aparece un símbolo de un pito. ¿Listo? Ese pito, que se conoce como el medidor de continuidad, sirve para eso, para determinar, ¿cierto?, si hay continuidad en circuitos eléctricos. Por ejemplo, ¿para qué es muy útil? Para poder determinar si en un conductor, en un cable, el cable se rompió. Por ejemplo, en un cable de alimentación del computador. A veces tenemos el problema que tenemos nuestro computador, lo conectamos a la red eléctrica y ¡puf!, dejó de funcionar. Y a veces uno piensa que el problema es el cargador, que no hay luz y un montón de cosas y resulta que no. Es posible que el cable, de tanto que lo hemos estado doblando, guardando en nuestra maleta, etcétera, se haya partido por dentro. Entonces, cuando ocurre eso, este nivel de medida o este medidor de continuidad es bastante útil, por lo que lo único que tenemos que hacer es simplemente tocar los contactos externos de nuestro cable, ¿cierto?, y verificar que suene el famosísimo pito, la chicharrita esa, de tal manera que nos está identificando que hay conducción. ¿Listo? Si la alarma no se escucha, por ejemplo, en una prueba de conductividad, una prueba de conducción, ¿listo?, pues eso quiere decir que el conductor está abierto. Y por lo tanto nosotros ya podemos decir, oiga, el cable está roto. Listo, está roto por dentro y por lo tanto tenemos que, o bien sea para los que somos cacharreros, repararlo, o bien sea, pues, bueno, ni modo, comprarlos uno nuevo, ¿ok? Pero en este circuito que estamos viendo en la primera parte está interesante porque resulta que tenemos tres resistores, naranja, naranja, rojo, ¿cierto? Verde, azul, naranja, y el famoso que ya tenemos desde hace rato, rojo, violeta, o bueno, púrpura o morado, ¿sí? Naranja, ¿ok? Uno pensaría que conectar directamente el multímetro a este sistema nos debería dar directamente la lectura de resistencia. Pero resulta que pusimos un pequeño conductor exactamente en los puntos donde yo conecto los terminales del ómetro. ¿Qué ocurre ahí? Ojo, cuando la corriente del multímetro sale directamente por esos terminales, sale directamente por nuestras ondas, la corriente siempre tratará de irse por el lado que presente menos resistencia. Obvio, por donde mejor se conduzca, por ahí va a pasar la corriente. Entonces resulta que en el primer caso nosotros tenemos que hay una vía libre para que la corriente fluya libremente. Y esta corriente jamás va a fluir a través de los resistores. ¿Vale? Entonces vamos a tener el fenómeno del cortocircuito sobre el circuito resistivo. El otro se conoce como el fenómeno de aislamiento o de ruptura. Y esto ocurre cuando estamos haciendo una medición y el multímetro no me marca nada, no se mueve completamente de un valor. A veces nos puede aparecer dos letras, bueno, entre comillas, dos caracteres alfanuméricos que dicen OL. Hay multímetros que les muestra así un OL,
¿Qué indica OL? OL, si lo tomamos desde el punto de vista del inglés, significa Open Loop. Open Loop significa lazo abierto o circuito abierto, circuito roto. ¿Ok? Entonces puede aparecer el OL, puede aparecer simplemente un 1 en una esquina, como es el caso que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Indicando que ese 1 está indicando que no hay flujo de corriente, por lo tanto no va a haber indicación sobre la pantalla. A veces aparece, por ejemplo, las letras OR, override, o puede aparecer, por ejemplo, simplemente el término menos 0, entonces, perdón, menos L o menos 1, que indica directamente ruptura de la corriente, ruptura del circuito, por lo tanto no hay flujo de corriente, ¿ok? Lo que quiero hacer directamente con esto es venir acá, voy a tomar esta grafiquita, control C, y nos vamos a nuestro tablerito. A ver si abre. Ya abrió. Ok. Entonces vamos a hacer control V acá. Vamos a agrandar un poquito más esta imagen. Un poco más. Y lo que quiero que miren es lo siguiente. Ok. A ver el lápiz que se hizo. Aquí tenemos nuestro lápiz y vamos a tomar nuestra corriente de color azul. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de alimentación en DC, es decir, cuando nosotros tenemos un voltaje en DC, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Ojo a esto. Cuando yo tengo un circuito en DC, si yo asumo directamente que este es el terminal positivo y este es el terminal negativo de mi circuito, y este circuito lo voy a conectar acá a través de un conductor a un resistor, ¿listo? ¿Vale? Aquí tendríamos entonces a nuestro resistor. Aquí tendríamos a nuestro voltaje aplicado. Tenemos definido quiénes son los terminales positivo y negativo. El más largo, según la simbología, es el positivo y el más corto es el negativo de la batería. A veces se escribe de esa manera, ¿sí? Y a veces, pues, digamos que lo quitan, lo obvian, porque dicen, ustedes entienden que el más largo es el positivo y el más corto es el negativo. Pero en la mayoría de planos normalmente se muestra de esa manera con el signo positivo y negativo. En este circuito se genera una corriente porque hay una trayectoria cerrada que permite que los electrones fluyan desde un terminal de la batería hacia el otro. Recordemos que donde tenemos más concentración de electrones es aquí en esta parte, ¿no? Tenemos mucha más concentración de electrones en el terminal negativo. Acá es donde hay electrones. Y recordemos muy bien que los electrones son los que se pueden desplazar dentro del conductor. Por lo tanto, ¿cuál dirección debería tener aquí la corriente eléctrica? La corriente eléctrica debería tener esta dirección. Los electrones saldrían del negativo de la batería, se irían por todo el cablecito, irían por el cable, entrarían y acá serían frenados por la resistencia, continuarían directamente su camino hasta que vuelven aquí al terminal positivo y se genera obviamente que la atracción y el movimiento de los electrones. La corriente debería fluir siempre en ese mismo sentido. Resulta que en circuitos eléctricos llegaron a una convención. ¿Qué es una convención? Un acuerdo. El acuerdo es el siguiente. Para el análisis de circuitos podemos utilizar esta que se conoce como la corriente real. Esta que está acá es lo que se conoce como la corriente real, porque así es como ocurre el movimiento de cargas, de negativo hacia positivo. ¿Listo? Pero para el análisis de circuitos se va a asumir algo. Directamente nosotros tenemos que el voltaje y la corriente eléctrica siempre se generarán a partir de que nosotros enviemos la corriente de una región de mayor potencial a una de menor potencial. Como dijimos, mayor potencial que va de mayor, de más, a la de menor potencial que es un menos. Entonces, para el análisis de circuitos dijeron lo siguiente: hey, ustedes también pueden tomar el siguiente criterio. ¿Por qué no suponemos de aquí en adelante, y ojo a la palabra suponemos, ¿vale? Y todos nos ponemos de acuerdo en esa suposición de que la corriente viaja es en este sentido. Vamos a suponer que la corriente viaja desde el terminal positivo al terminal negativo, ¿ok? Esa corriente, entre comillas, no es cierta, es al revés. Pero como nosotros vamos directamente a hacer un análisis de circuitos por convención, entonces resulta que a esta corriente se le llama corriente convencional. Convencional. O sea, que nos pusimos todos de acuerdo en suponer que la corriente viaja de más a menos, ¿ok? Hay libros de electrónica, hay libros de circuitos eléctricos que toman la corriente real para poder hacer sus análisis, ¿vale?
Y hay libros, la gran mayoría de libros, toman la corriente convencional. Es mucho más sencillo. Y es un término bien interesante porque es que eso depende del punto de referencia sobre el cual yo quiera medir. ¿Qué significa esto? Este mismo circuito lo voy a copiar ahora aquí al lado izquierdo. Entonces venimos acá, voy a poner por acá la batería, changa, voy a hacerla un poquito más grande. Vamos a poner por aquí nuestro famoso resistor, 1, 2, 3, ¿listo? Y conectamos nuestro circuito, ¿ok? Tenemos aquí nuestra resistencia, tenemos aquí nuestro voltaje, aquí tendremos el terminal positivo y aquí tendremos el terminal negativo. ¿Por qué se prefiere la corriente convencional a la corriente real? Porque es que resulta que dentro de los términos como tal de las mediciones, si ustedes se dan cuenta, hasta el momento hemos visto que en el multímetro siempre habla un cable negro y un cable rojo, o sea, una sonda negra y una sonda roja. Resulta que la sonda negra es el negativo del multímetro o el punto de medición negativo y la sonda roja se supone que es un punto diferente a ese punto negativo. Cualquier zona del circuito que no esté conectado al negativo. Como el negativo es un punto común a muchos elementos de un circuito, entonces se decide poner o se decidió poner directamente como este nivel conocido como nivel de referencia a todos los circuitos. Casi todos los circuitos, y de por sí la gran mayoría de circuitos, ¿cierto?, van a tener siempre una referencia a tierra. ¿Qué significa? Que cuando vamos a hacer una medición de voltajes o corrientes en un circuito, nosotros determinamos cuál es esa referencia, que por defecto también la llaman a veces tierra, ¿listo? Vamos a mirar cuál es ese valor de referencia, es decir, vamos a ver dónde está el punto negativo de la fuente o del sistema de alimentación para allí colocar como referencia el terminal negro, es decir, la sonda negra del multímetro y poder hacer las mediciones que ustedes quieran, sobre todo voltajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como el nivel de referencia va a ser la Tierra, pues es mucho más fácil decir, oiga, vamos a suponer que las cargas viajan de positivo siempre tratando de buscar a su referencia. La referencia está acá en el negativo, por lo tanto la corriente se cierra de positivo hacia negativo, ¿ok? Entonces, la corriente convencional nace de la necesidad de poner un punto de referencia o un punto común de medida dentro de los circuitos cuando se utilizan instrumentos. Y por lo tanto, ese punto común pues va a ser el negativo de la batería, el negativo de la fuente y va a ser nuestro nivel de referencia y por lo tanto vamos a asumir que los electrones, vamos a asumir que las cargas, entre comillas, los electrones, ¿cierto?, fluyen siempre del positivo hacia la referencia. Fluyen del positivo hacia el punto donde voy a conectar mi punto común del multímetro que sería la sonda negra. ¿Ok? Es por eso. Bueno, aclarada esa situación, porque esto es muy importante que quede totalmente claro, vamos a asumir de aquí en adelante, a menos que se diga lo contrario, vamos a asumir que la corriente viaja de positivo a negativo. Sabemos que es al revés, ¿no? Pero vamos a asumir eso, vamos a llegar todos al mismo acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ojo a esto. Como estamos haciendo eso que estamos asumiendo, ¿no? Estamos asumiendo que la corriente viaja de positivo a negativo, observen dónde está el más de nuestro multímetro. Recordemos que aquí tenemos obviamente el positivo interno de la batería y por aquí tendríamos nuestro negativo, ¿no? Aquí estaría el menos. Como estamos suponiendo que la corriente viaja de más a menos, entonces la corriente que sale de la batería sale de acá. Sale por este lado, sea por aquí, por este cablecito y llega aquí a la pinza cocodrilo o pinza caimán. De aquí se empieza a distribuir. Entonces, miren que cuando llega a este puntito que estoy dibujando aquí exagerado, la corriente podría tener dos caminos. Podría irse de aquí para arriba o podría irse aquí de largo, porque tiene dos vías por donde fluir los electrones, ¿vale? En ese punto, a ese punto donde la corriente se puede derivar, se puede abrir, se puede distribuir en diferentes rutas o caminos, se le conoce como nodo. ¿Listo? Entonces, el nodo eléctrico que tenemos ahí abajo nos dice, hay una probabilidad de que parte de la corriente se vaya por acá. Pues aquí podríamos tener corriente fluyendo hacia allá, una corriente, por ejemplo, corriente I1, y aquí podríamos tener otra parte de la corriente que la podemos llamar I2. ¿Qué es lo que pasa en los sistemas de cortocircuito? La corriente siempre buscará viajar por el lugar, por el mecanismo, por la trayectoria donde menos resistencia se le presente. Y resulta que como en lo que yo tengo ahí, por donde dice I1, tengo un cable. El cable es el que menor resistencia le va a poner a la corriente que viene del multímetro. Por lo tanto, adivinen qué pasa. Resulta que como por la trayectoria por donde supuestamente iba a ir I2 hay resistencias que se oponen al flujo de corriente, pues lo ideal que es
que toda la corriente que sale del nodo, que llega a este nodo, absolutamente toda, se va a ir por el cortocircuito. Se va a ir por ese lado, llega a este punto de acá, es decir, a este nodo. Por este nodo no se va a ir hacia la resistencia, sino que seguirá la trayectoria tratando de buscar directamente el negativo de la batería. ¿Listo? Y absolutamente toda la corriente se va por el cortocircuito. ¿Cuánta corriente fluye a través de los resistores? Cero. Cero. Toda la corriente se fue por allá y por lo tanto la corriente que fluye por los resistores, cero. Y como toda la corriente se fue por ahí, esa corriente es suficiente para poder encender la alarma audible de nuestro multímetro. ¿Vale? Bueno, y en el caso de la derecha sí es muy obvio, ¿no? Si la corriente salió por acá, bueno, técnicamente debería salir por acá, irse aquí por el cablecito, llegaría por acá, llegaría a la pinza cocodrilo, aquí no hay ningún nodo, entonces la corriente debería seguir por acá, debería atravesar este resistor, aquí se disminuye un poquito, pasa por este resistor, se disminuye otro poquitín, pasa por este resistor y ¡tin! ¡Tan! Aquí hay un bloqueo. ¿Por qué hay un bloqueo? Porque la corriente no tiene una trayectoria por donde fluir. Entonces técnicamente esa corriente que yo dibujé en azul no existe. No existe porque yo estoy suponiendo que la trayectoria va de positivo a negativo, pero es que hay un punto donde se abrió el circuito. ¿Listo? Y en ese punto en donde se rompió el circuito o se abrió el circuito, pues no hay forma de que los electrones pasen de un lado al otro, por lo tanto la corriente no existe y la corriente es cero. Entonces no habría corriente realmente en ese circuito. Como no hay corriente, pues no llega la corriente hacia el multímetro. Y lo que nosotros tendríamos es simplemente una lectura de open loop, de circuito abierto, ¿vale? Así lo van a llamar de aquí en adelante. Entonces, en este caso conocemos al cortocircuito y en este caso de la ruptura, a este circuito se le llama circuito abierto. Circuito abierto. Uno diría, pero no debería llamarse circuito porque circuito es un lugar por donde se mueven las cargas electrónicas. Sí. Si usted cierra el circuito, pues el circuito deja fluir la carga electrónica, los electrones, ¿vale? Si está abierto, pues bueno, no importa, no fluyen los electrones, no hay corriente, pero el circuito todavía está ahí. Es decir, los componentes están ahí esperando a que se cierre ese punto de ruptura. ¿Por qué es tan importante el punto de ruptura? Porque ese punto de ruptura nos genera un dispositivo que si nosotros podemos seleccionar que el punto de ruptura, ¿cierto?, se abra o se cierre, entonces nosotros generamos esto. ¿Un qué? Un famoso dispositivo llamado interruptor. ¿Listo? Ruptura. ¿Listo? Interruptor. Un dispositivo que interrumpe, ¿cierto?, al flujo de electrones. ¿Para qué? Pues simplemente para que los electrones no fluyan a través de los resistores, no haya consumo y por lo tanto la batería no se descargue o simplemente no se efectúe ningún tipo de trabajo con esa corriente. Con el interruptor decidimos si queremos que una luz se encienda o apague. Con el interruptor decidimos si queremos que la estufa se encienda o se apague, caliente o no caliente. Con el interruptor decidimos si el televisor prende o no prende, etcétera, etcétera. Entonces el interruptor es un elemento muy importante para poder determinar, ¿cierto?, cuándo queremos o no la aparición de una corriente eléctrica sobre un circuito donde queremos que realice un trabajo. Bien, ¿hasta ahí van entendiendo o está muy enredado el asunto? Está como difícil, ¿no? Hola, ¿me siguen? Sí, señor. Ok, caramba, me acabo de llegar acá. No sé qué es esta cosa. A ver, ¿qué pasó? Ya, ahora sí se movió. ¡Listo! ¿Cómo funciona un ohmmetro? ¿Cómo es posible que midiendo la corriente que fluye a través del resistor se pueda determinar la resistencia? Aparece una relación bien interesante entre tres elementos que ya hemos visto importantes, que son la corriente, el voltaje y la resistencia. Recordemos, la corriente es el flujo de electrones, ¿cierto?, por unidad de tiempo a través de un circuito, una trayectoria. El voltaje es la fuerza con la que se inyectan dichos electrones y la resistencia es la oposición a que los electrones fluyan a través de un circuito. Por lo tanto, resulta que este caballero que está acá, George Simon Ohm, encontró una relación bien interesante en medio de sus experimentos. Se dio cuenta
que existía una relación matemática entre la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito en donde tenemos una resistencia conectada directamente a una fuente de voltaje y se genera una corriente de flujo. ¿Ok? Por lo tanto, esta ley de Ohm, que nos va a apuntar directamente a una ecuación matemática, ¿listo? Nos va a describir ese tipo de relación. ¿Ok? La forma en que nosotros necesitemos esa relación de la ley de Ohm depende del parámetro o incógnita que nosotros queramos utilizar. ¿Y qué significa eso? En un ejercicio es posible que, por ejemplo, me den el voltaje y la resistencia y me pregunten cuál es el valor de la corriente. Pues obviamente tendré que despejar la corriente de mi ecuación de la ley de Ohm para poder hacer las operaciones entre el voltaje y la resistencia. Igualmente, en un circuito eléctrico me pueden dar, por ejemplo, los valores de voltaje y corriente y me piden que haya la resistencia. Pues solamente vamos a hacer una modificación en la ecuación para poder, despejando la resistencia, hacer la operación entre corriente y voltaje. ¿Listo? Y lo mismo pasaría si me dan corriente y resistencia para calcular el voltaje. Entonces la idea básica que es definir lo siguiente. En todo circuito eléctrico, conectado a una resistencia, ojo, a un resistor, no está conectado a ningún otro dispositivo, solo resistores, ¿listo? Resulta que la corriente y el voltaje son proporcionales. ¿Qué significa que sean, bueno, y de por sí, linealmente proporcionales? Significa que si la corriente en un circuito se incrementa, es porque el voltaje también se incrementó. Si nosotros decrementamos el voltaje en un circuito, la corriente también se decrementa. Y eso me parece bastante obvio. Si yo le bajo la fuerza de empuje, es decir, si yo bajo el voltaje, si yo bajo la fuerza con que empujo electrones, pues obviamente menos electrones empujo, menos corriente tendré. Entonces hay una relación directamente proporcional entre el voltaje y la corriente. ¿Listo? Y resulta que dentro de las experiencias de Ohm encontró que la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. ¿A qué se ve que sean inversamente proporcionales? Ojo, la corriente, ¿cierto?, es el movimiento de electrones. La resistencia es la oposición a dicho movimiento. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo aumento la resistencia? Si yo aumento la resistencia, que es la oposición a que la corriente fluya, pues la corriente baja. Observen que desde la mera lógica ya encontramos algo interesante y es, si aumento la resistencia, la corriente baja. Si disminuyo la resistencia, se facilita más el flujo de corriente, por lo tanto la corriente sube. Miren que la relación entre la corriente y la resistencia es inversamente proporcional. ¿Listo? ¿Cómo lo determinó él? Utilizando experimentos, y el experimento pues está relatado en el segundo recuadro, ¿no? Entonces simplemente desde el punto de vista experimental, lo que hizo simplemente fue lo siguiente: conectar un resistor en un circuito, poner una fuente de voltaje variable que pudiese aumentarse y disminuirse, ¿listo? Y lo que hizo fue medir la corriente. También hizo lo contrario, utilizó algo diferente que fue, oiga, ¿qué les parece si dejo más bien el voltaje quieto y pongo una resistencia que cambie? Observen que hay dos elementos que se deben conectar en un circuito resistivo: una fuente de voltaje y un resistor, esos dos elementos. De esos dos elementos van a aparecer tres variables: la resistencia, el voltaje y la corriente. Y entonces llegó y dijo, oiga, espérame 5. Yo puedo hacer que el voltaje sea que cambie y dejo la resistencia quieta, o puedo hacer lo contrario, dejo el voltaje quieto, que sea un único valor, y muevo, es decir, hago directamente una variación sobre la resistencia. Y de ahí, de esos dos experimentos, fue que él obtuvo la famosa relación de la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, basado en eso, él montó estos circuitos que están acá, ¿vale? Bueno, antes de montar los circuitos, antes de verlos, miremos cómo se expresa la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Listo? Por lo tanto, él encontró algo bien interesante, y es lo siguiente. A ver, ¿qué pasó? Esto se me devolvió por allá. Encontró lo siguiente. Vino acá el caballero y lo primero que hizo fue lo siguiente. Primer circuito, puso una fuente de voltaje y esta fuente de voltaje la puso sobre un resistor. ¿Listo? El primer caso fue decir lo siguiente: hagamos una cosa, dejemos la resistencia constante, pero sí hagamos que esta fuente sea variable. Esta es una forma de mostrar que una fuente es variable, es decir, que cambia el voltaje, que yo lo puedo seleccionar. ¿Listo? Por lo tanto, como la fuente de voltaje cambiaba, entonces la corriente tenía que también sufrir algún tipo de modificación. Entonces, bueno, supongamos que tenemos aquí el terminal positivo de nuestra fuente y por acá tenemos nuestro terminal negativo.
Si la fuente de voltaje genera obviamente voltaje, pues entonces la corriente fluirá del positivo al negativo generando la famosa corriente I. ¿Listo? Por lo tanto, él dijo lo siguiente, hagamos una cosa, sin mover la resistencia, aumentemos el voltaje. En el momento en que él tomó el voltaje y lo aumentó, ¿listo? Se dio cuenta que para el caso de la corriente también se incrementó. Claro, mayor fuerza de empuje, mayor cantidad de electrones fluyendo a través del circuito. Y por obvias razones, él miró que si tomaba el voltaje y lo disminuía, ¿listo? Entonces observaba que también la corriente se disminuía. Observó también que la corriente se disminuye. Por lo tanto, él dijo lo siguiente, el voltaje es proporcional a la corriente. Pero eso no nos sirve de nada. Cuando tenemos una proporcionalidad, las proporcionalidades no se pueden operar. En matemáticas no se puede hacer. Entonces dijo lo siguiente, debe existir una constante para la cual esta proporcionalidad se vuelva una igualdad. Y entonces postuló lo siguiente y dijo, muchachos, pues fácil, miren, el voltaje sí puede llegar a ser igual a la corriente si encontramos un factor de proporcionalidad K que multiplicado por la corriente me dé el voltaje. Debe existir algo, un valor K, ¿sí?, que me permita que la proporcionalidad se convierta en una igualdad. Y entonces dijo, pues hagamos el segundo experimento. Y en el segundo experimento hizo lo mismo. Tomo aquí una fuente de voltaje, la conectó acá a un resistor, 1, 2, 3, ¿listo? Bien. Pero en este caso, él puso variable fue a la resistencia, es decir, podía hacer que la resistencia fuese muy pequeña, casi cero, o podía obligar a que la resistencia aumentara. Y para este caso, pues simplemente la resistencia cambia, pero el voltaje sí estaba constante. Tenemos otra vez nuestro terminal positivo, nuestro terminal negativo, ¿vale? Y por obvias razones la corriente fluirá de positivo a negativo en este circuito, ¿vale? Y encontró esta razón de proporcionalidad. Dijo, cuando yo aumento la resistencia, cuando yo tomo la resistencia y la aumento, como hay mayor oposición al flujo de electrones, pues menos electrones fluirán. Por lo tanto dijo, entonces al aumentar la resistencia observó que la corriente disminuía. La corriente disminuía. Al disminuir la resistencia, observó que la corriente aumentaba. Claro, había menos oposición, por lo tanto había más facilidad para que los electrones viajaran, la corriente pues iba a intensificarse. ¿Listo? Por ende llegó y dijo lo siguiente, espérame 5, entonces acá la relación entre la resistencia y la corriente es la siguiente, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Para poder expresar la inversamente proporcional, uno de los términos terminará siendo, ¿cierto?, un denominador en una fracción. Entonces, ahí tenemos la forma de expresión matemática de la proporcionalidad de la corriente y la resistencia. Entonces dijo lo siguiente, debe existir un algo, ¿sí?, debe existir algún tipo de constante que me permita volver esta proporcionalidad una igualdad. Y entonces propuso lo siguiente, que la corriente se convertía en una igualdad si yo encontraba directamente una constante que multiplicado por el inverso de la resistencia, ¿cierto?, me diera directamente el valor de la corriente. Y entonces dijo lo siguiente, oiga, estas dos ecuaciones se parecen bastante, ¿no? Tomamos esta segunda ecuación y despejemos ese valor de K. Entonces, como R, que ya la conocemos, es variable, pero se conoce, está dividiendo, la pasó a multiplicar al otro lado y entonces obtuvo la siguiente función. I por R termina siendo igual a esa constante desconocida para el circuito número 2, porque este es el circuito número 1. Y entonces, por mera comparación, dijo lo siguiente, oiga, espere, ordenemos, pongamos esta K de primero. K es igual a R por I. Y miren los términos que son iguales aquí. Está la I en este caso, está la I en el otro. La corriente fue el elemento que los vinculó. Y por posiciones, miren que las dos ecuaciones son iguales, pero no conocemos los valores de esas constantes. Bueno, en el primer ejercicio llamamos a esta constante K sub 1 para diferenciarlos del segundo ejercicio, donde había una constante que podemos llamar K sub 2. ¿Listo? Para que no sea la misma K. Entonces dijo lo siguiente, oiga, mire, por simple comparación, miren, esta corriente que está acá, está en la misma posición de esta corriente. ¿Listo? Esta K1 que está acá, da la casualidad que está en la misma posición de la resistencia. Y esta K2
está en la misma posición del voltaje y por simple comparación se dio cuenta que K1 correspondía a la resistencia, K2 correspondía al voltaje y llegó a la conclusión final de que la ecuación es voltaje es igual a la resistencia multiplicado por la corriente. ¿Listo? De ahí podemos despejar los valores. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros podíamos ver desde el punto de vista de la corriente, por simple despeje, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y por simple despeje, cuando nosotros despejamos la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y aparecieron los tres términos de la forma de representar la ley de Ohm, ¿vale? Se la puede uno grabar como quiera, I igual a V sobre R, R igual a V sobre I o V igual a R por I. Normalmente siempre se utiliza un triangulito cuando uno empieza a estudiar electrónica, o electricidad, circuitos, utilizan un triangulito para recordar. Entonces lo que hacían directamente es esto. Ponían el triangulito, ¿listo? Ponen aquí una división, ponen arriba al voltaje, aquí tienen al voltaje, y ponen en cualquier lado a la corriente y a la resistencia. Y entonces les dicen lo siguiente, simplemente tape uno de los valores, ¿listo? Entonces tapar uno de los valores es, por ejemplo, ¿cuál es el valor que usted quiere saber? Inge, yo quiero conocer, por ejemplo, la resistencia, entonces tape la resistencia. ¿Qué le queda? V sobre I. Entonces R es igual a V sobre I. ¿Qué es lo que quiere conocer? Ah, quiero conocer el voltaje, tape el voltaje, que es el que quiere conocer. ¿A qué es igual el voltaje? I por R, ¿listo? No, que yo quiero conocer la resistencia, perdón, la corriente, tape la corriente. ¿Qué le queda? V sobre R. ¿Listo? Y a esto lo llaman el triángulo de la ley de Ohm. ¿Vale? Pero pues digamos que ya después con el tiempo ustedes van a mecanizar eso. Yo normalmente me grabé siempre la primera, es voltaje es igual a resistencia por corriente, y de ahí despejaba. Ya después le queda a uno muy normal encontrar esos valores. ¿Ok? Y entonces apareció la famosísima ley de Ohm. ¿Cómo aplica? Siguiente ejercicio. ¿Vale? Vamos a suponer que tenemos aquí una fuente de voltaje, ¿vale? Y la vamos a conectar directamente a una resistencia, a un resistor. A ver, hagamos un poquito más grande. Ponemos acá y lo vamos a poner 1, 2 y 3. Disculpan ahí que queda un poco chueco. ¿Listo? Vamos a suponer que tenemos este circuito. Tenemos el positivo, tenemos aquí el negativo lo estamos dibujando con negro. Tenemos aquí el negativo. Vamos a tener una resistencia cuyo valor es R, aquí vamos a tener un voltaje V. Vamos a suponer que el voltaje es una batería de 12 voltios. ¿Listo? Y vamos a suponer que conectamos una resistencia de, por ejemplo, 10 ohms. ¿Listo? Entonces nos dice lo siguiente. Halle el valor de la corriente. La corriente fluye de más a menos y por lo tanto nos están preguntando cuál es el valor de I. Entonces lo que nos queda simplemente es utilizar la ley de Ohm. Entonces, o la utilizamos de manera directa o simplemente la despejamos, ¿no? Sabemos que V es igual a I por R, pero pues también sabemos que despejando I es igual a V sobre R. Por lo tanto, yo puedo hacer este cálculo. Y entonces digo lo siguiente. La corriente, según la ley de Ohm, es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto terminaría siendo igual a 12 voltios sobre 10 ohmios. 12 voltios sobre 10 ohmios me da 1,2. Y voltios sobre ohmios, según la ley de Ohm, es amperio. ¿Y listo? Ahí está aplicada la ley de Ohm. Me dan el voltaje, me dan la resistencia, puedo calcular la corriente. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante que deben tener en cuenta, y es lo siguiente, no se les olvide. Para utilizar la ley de Ohm de manera directa, así como lo hice ahorita, haciendo cálculos directos, no se les olvide que tenemos que ver que las unidades estén en voltios, ohmios o amperios. Si están en múltiplos o submúltiplos, entonces debo tener cuidado porque no es tan fácil calcularla. Vamos a hacer el mismo ejemplo ahora. Vamos a utilizar el mismo circuito, pero ahora supongamos que tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios. Y vamos a suponer que nuestra resistencia es una resistencia, por ejemplo, de 100 kiloohmios. 100 kiloohmios. ¿Listo? Entonces me dicen, oiga, y ahora para este nuevo circuito, ¿cuál va a ser el valor de la corriente? Pues venimos y aplicamos la ley de Ohm, pero ojo, tenemos este valor en kilos. Por lo tanto, no puedo olímpicamente venir y dividir 10 entre 100 y ya me dan amperios. No, no se puede. Debo tener cuidado con los múltiplos o submúltiplos. Entonces vuelvo, tomo la ley de Ohm que me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia.
Por lo tanto, el voltaje tiene que ser 10 voltios para este caso y la resistencia es de 100 kilo ohmios. No puedo hacer operaciones directamente, pero o bien sea, puedo utilizar la calculadora 10 dividido entre 100.000 o cuando no tengo calculadora, pues hago el hecho de tomar los elementos múltiplos o submúltiplos y reemplazarlos por base 10. Pero miren que en este caso me queda fácil porque sería simplemente 10 voltios sobre 100 y reemplazo la K por 10 a la 3 positivo, por 10 a la 3 y ahora sí está en ohmios. Ahora sí puedo dividir las partes enteras, el 10 sobre 100, ¿listo? Y este K, este kilo ohmio, lo he representado en una forma numérica, pues aplico propiedades de los exponentes en base 10, ¿listo? Entonces, por lo tanto, 10 sobre 100 me da un décimo y un décimo es igual a 0.2, ¿no? ¿Cierto o no cierto? Uy, ahorita me muevo acá. ¿0.2 o 0.1? 0.1. Estamos dormidos. ¿Listo? Entonces, 10 sobre 100, que es lo mismo que 1 sobre 10, es 0.1. Entonces, por lo tanto, tendríamos que esto sería igual a 0,1. A ver, ese 0 me quedó raro. Es un 0 que yo utilizo. Pongámoslo así. 0,1 me da la división de 10 sobre 100. ¿Listo? Como tengo un factor en base 10, 10 a la 3 está en el denominador, yo lo puedo pasar al numerador. Normalmente la base 10 debe quedar en el numerador. Por lo tanto, ¿cómo lo paso? Este 10 a la 3 pasaría aquí arriba, ¿cierto? Pero cambiando el signo de nuestro exponente. Por lo tanto, 10 a la 3 en un denominador se convierte en 10 a la menos 3 en el numerador. Y esto es útil, ¿por qué? Porque al no dejar en el denominador una base 10, al pasarlo como numerador, pues hace parte de la respuesta. Por lo tanto, aquí ponemos 10 a la menos 3 y voltios sobre ohmio si me da amperio. Y aquí puedo hacer algo y es que volver a utilizar la transformación, ¿cierto? La reducción de la base 10 hacia un múltiplo submúltiplo. Como es negativo el exponente, entonces tengo que utilizar el submúltiplo respectivo. Por ende, al final, la respuesta a este sistema va a ser la siguiente. 0,1 por... no, mentiras, quito el por 10, ¿no? Porque vamos a reemplazarlo, ¿no? Reemplazo el por 10 a la menos 3 por su equivalente que es miliamperios. ¿Listo? Y tengo que la corriente es de 0,1 miliamperios. Que si lo multiplico por 1000 para expresarlo en términos enteros, no dejarlo así como tan en términos fraccionarios, que sería 0,1 miliamperios, sino dejarlo mejor en términos de enteros, pues multiplicando por 1000 esto, lo pasaríamos al siguiente nivel que sería 0.1 multiplicado por 1000 nos daría 100 y el mili se convierte en micro. Por lo tanto, tendríamos que la respuesta a este circuito utilizando la ley de Ohm y teniendo en cuenta que tenemos unas cifras múltiples, en este caso para el caso de la resistencia en kilos, ¿vale? Por simple manejo de la base 10, nosotros pudimos encontrar la respuesta rápidamente. 1 dividido entre 10, 0.1 por 10 a la menos 3 amperios, que es lo mismo que 0.1 miliamperios, que es lo mismo que 100 microamperios si quisiera reemplazarlo, ¿cierto? O dejar el término decimal en términos de enteros. Las tres respuestas son igualmente válidas, por lo tanto, en el caso de un ejercicio, presentarlo de esta manera es correcto, presentarlo de esta manera es correcto, presentarlo de esta manera también es correcto. ¿Listo? Ya depende de qué. Ya depende, si en el ejercicio me piden una de las unidades, me dice que tengo que presentar el resultado en miliamperios, pues obligatoriamente me toca miliamperios. Entonces la respuesta sería 0.1 miliamperios. Si a mí me dicen que tiene que ser en microamperios, pues serían 100 microamperios y no otro valor cualquiera. Las tres respuestas son correctas, pero si el ejercicio me lo pide en un tipo de unidad, tengo que entregarlo en esa unidad. Por lo tanto, tendré que seleccionar de las tres respuestas la correcta. Las tres son correctas, pero en función de las unidades, una de ellas es la adecuada. ¿Ok? Listo. Esto fue muy sencillo. Entonces, bien, lo que ustedes observan acá, ¿qué es? Los experimentos de Ohm. ¿Listo? Puso un voltímetro, pues para mirar el voltaje, puso un amperímetro para mirar la corriente, y en el primer ejercicio, que es el que está al lado izquierdo, lo que hizo fue poner el voltaje variable, la resistencia fija, y ahí lo que hizo simplemente fue modificar los valores del voltaje, y se dio cuenta que la corriente se modificaba también de manera directa. Entonces, menos voltaje, menos corriente, más corriente, directamente proporcional, voltaje versus corriente. Y cuando fijó el valor de voltaje, pero
modificó o permitió que se pudiesen variar los valores de resistencia, entonces se dio cuenta a través del voltímetro y el amperímetro, ¿listo?, que la disminución de resistencia obligaba a un aumento de la corriente y viceversa. Y encontró la relación inversamente proporcional de la corriente y la resistencia, y después pues ligó los dos conceptos y encontró su famosa ley, postuló su ley. Quiero que observen bien las posiciones del voltímetro y del amperímetro. El voltímetro que tiene la V y el amperímetro que tiene la I, de corriente, ¿no?, de intensidad. Entonces, miren la forma en que se conecta el voltímetro y miren la forma en que se conecta el amperímetro. Y ahí es donde les digo que hay una razón para tener cuidado con la forma de conexión. El voltímetro, miren que el terminal positivo del voltímetro se conecta al terminal positivo de la batería y el terminal negativo al terminal negativo de la batería. O sea, no hay ningún misterio. Ustedes toman el voltímetro, toman sus puntas, sus ondas y la colocan en cualquier parte del circuito y no va a tener ningún inconveniente. Pero miren el amperímetro. El amperímetro es el que tiene algo bien especial. ¿Listo? Vamos a tomar este, por ejemplo. Bueno, lo llevamos por acá. ¿Qué es lo que tiene el amperímetro? Observen lo siguiente. Miren que el amperímetro está acá en este punto. Observen como tal, en este punto, que nosotros tenemos aquí el terminal positivo, la sonda positiva de nuestro amperímetro, y en este punto tengo la sonda negativa del amperímetro. El amperímetro tiene que estar formando un puente con la corriente que está alimentando a la resistencia. Me explico. Para que un amperímetro mida, para que este señor amperímetro mida, la corriente tiene que fluir a través de él. ¿Listo? Y la corriente tiene que ser la corriente que viaja de positivo a negativo en la batería. Eso significa que la corriente que está fluyendo de positivo a negativa tiene que pasar por el amperímetro desde su terminal positivo hasta su terminal negativo. ¿Listo? Y cerrar el circuito. El amperímetro se conecta en forma de puente o formando un puente en la corriente, de tal manera que para poder hacerme una medición de una corriente yo tengo que abrir el circuito y en el punto donde abrí el circuito conecto mi amperímetro, cosa que no se hace con el voltímetro, porque el voltímetro simplemente ustedes toman las puntas y las van poniendo en los lugares que ustedes quieran, ¿vale? Y ahí está la condición del por qué el amperímetro debe conectarse en una forma que se conoce como en forma serie. Tiene que estar conectado serialmente con el elemento que está consumiendo corriente, que en este ejercicio es ese resistor variable. ¿Ok? Ojo con eso. El amperímetro se conecta en serie o como parte de la trayectoria de la corriente de la batería, ¿vale? O la corriente que está fluyendo por el circuito, mientras que el voltímetro sí se puede conectar de diferentes formas. La conexión del voltímetro se conoce como conexión en derivación o en paralelo, y la del amperímetro se conoce como conexión en serie. Entonces tenemos aquí la conexión en serie. ¿Listo? Mientras que por este lado, el voltímetro tiene una conexión en paralelo o en derivación. Es más utilizado el término derivación, pero bueno, hay que utilizar el paralelo porque lo vamos a utilizar más adelante. ¿Listo? Son dos formas distintas de conexión. Por eso normalmente uno siempre peca y termina dañando el amperímetro porque lo conecta es como si fuera un voltímetro y eso no se puede hacer. La pregunta, profe, ¿y puedo conectar el voltímetro con un amperímetro? Sí, pero no les va a funcionar. Así de sencillo. El amperímetro tiene una forma de conexión en serie, el voltímetro tiene una forma de conexión en paralelo. Punto. No pueden cambiar esa ley de la naturaleza. ¿Vale? Bien. Aquí aparece algo interesante y es eso que les comentaba ahorita de la conexión en serie y en paralelo del voltímetro. Ahí tengo dos multímetros, uno está configurado en forma de voltímetro, el primero, y el segundo está configurado en forma de amperímetro. Para el caso del voltímetro no hay problema, yo puedo poner las dos puntas, ¿sí?, en cualquier punto de mi circuito, específicamente entre los dos extremos de la batería o entre los dos extremos del resistor, da exactamente la misma cosa, ¿vale? Pero para el caso del amperímetro, él sí debe ser, bueno, primero debo seleccionar obviamente lo que es la escala del amperímetro, la escala de medición de corriente, y después abrir el circuito y en medio de la trayectoria donde está el circuito abierto, colocar el amperímetro. Positivo apuntando hacia el positivo de la batería, negativo apuntando hacia la resistencia, y la resistencia pues está apuntando hacia el negativo de la batería. ¿Ok? Ahí está la forma de conexión y ahí podemos observar las dos mediciones. Este experimento lo vamos a hacer no con una batería o
o bueno, sí, creo que yo tengo una batería recargable por ahí. Lo haremos con una batería o con una fuente de exactamente la misma cosa. Y se van a dar cuenta de cómo funciona el amperímetro y el voltímetro. Vamos a hacer unos cálculos, es decir, vamos a tomar nuestros resistores, vamos a utilizar el código de colores como tal, vamos a hacer los ejercicios a papel, miramos cuánto nos da el voltaje, miramos cuánto nos da la corriente, ¿vale? Y montamos el modelo real a ver si es cierto. Y se van a dar cuenta que hay una desviación. Y adivinen por qué es la desviación. Vuelvo y lo repito, la desviación se debe específicamente porque el resistor no es perfecto. ¿Ven? Listo. En la parte derecha ustedes pueden observar el tamaño de los resistores. Aquí está demasiado ampliado, por eso uno utiliza como referencia las escalas, ¿no? Cada dos líneas representan 10 milímetros, ¿ok? ¿Qué es o qué identifica directamente el tamaño de un resistor? El tamaño de un resistor identifica la cantidad de potencia que el resistor es capaz de eliminar. ¿Listo? Y por ende, cuando nosotros necesitamos eliminar potencia en un circuito, necesitamos limitar la corriente y que esa limitación de corriente obliga a un calentamiento y necesitamos disipar esa energía en forma de calor al ambiente, el tamaño, es decir, la potencia que es capaz de disipar un resistor es muy importante y eso se da en función a sus tamaños. Es el caso que ustedes pueden observar que prácticamente con un largo de menos de 10 milímetros yo puedo tener resistores pequeñísimos y esos resistores son capaces de generar una potencia máxima de un 16avo de vatio. El siguiente elemento que se ubica ahí son las famosas resistencias, le digo famosas porque son las que más consigue uno, como las de combate, pues, ¿cierto? Que corresponde directamente a las resistencias de 1/8 de vatio. La siguiente resistencia, que está de naranja, blanco, negro, 39 ohmios, corresponde a una resistencia que es capaz de disipar hasta 1/4 de vatio, es decir, 0.25 vatios. La siguiente es capaz de disipar medio vatio, es decir, 500 milivatios. La siguiente disipa 1 vatio y la siguiente disipa 3 vatios. Profe, ¿y hay unas que disipen más? Claro que sí. Hay resistencias de 3, bueno, también hay resistencias de 2, aquí no la pusieron. Hay resistencias de 5, hay resistencias de 7 vatios, hay resistencias de 10 vatios, hay resistencias de 20 vatios, de 40 vatios. ¿De qué depende? De la cantidad de energía que ustedes necesiten liberar al ambiente, de la cantidad de corriente que ustedes necesiten dejar y por lo tanto a una gran cantidad de corriente necesitaré una resistencia que sea capaz de disipar mucha potencia, ¿ok? Solo que, por ejemplo, las de potencia de 5, 10, 20 vatios, etcétera, ya no tienen este cuerpo de carbón con estas franjas, sino ya tienen un cuerpo cerámico y sobre ese cuerpo cerámico escriben los valores de resistencia, ¿ok? El tamaño es muy, muy importante. Bueno, ¿y cómo encontramos esa potencia a disipar? Porque no solamente es el valor de resistencia que yo necesito para obtener un valor determinado de corriente, sino necesito saber cuánta potencia voy a disipar en el circuito. Entonces aparece nuestra famosa ley de Watt. Leo lo que expresa la parte superior. Cualquier material resistivo, cualquier material en la naturaleza, tiende a disipar energía en forma de calor. Nuestras resistencias pues, están hechas de material resistivo, por lo tanto tienden a disipar calor. ¿Listo? Debido a la fricción o colisión que se genera entre los electrones que se mueven desde la batería y los que son propios del resistor, es decir, los electrones que configuran o que están conformando el cuerpo del resistor. ¿Listo? Por lo tanto, entre más fuerza ustedes inyecten, pues seguramente tendrán más fricciones entre electrones y por lo tanto liberación de más calor. ¿Ok? Teniendo en cuenta ese principio, entonces nosotros vemos el circuito del centro, en donde yo tengo directamente una batería. La batería está generando directamente, crea calor sobre la resistencia R1 y R2, en donde esas dos resistencias R1 y R2 están conectadas de tal forma que la corriente solo tiene una trayectoria. ¿Listo? Va a pasar del terminal negativo a través de la resistencia R2 y de la resistencia R2 pasará a la resistencia R1 y retornará al terminal negativo. Pero las dos resistencias están generando calor. ¿Cómo se encuentra la ley de Watt? La ley de Watt nos dice lo siguiente. La potencia que disipa una resistencia, una sola de las resistencias, va a ser igual al voltaje que cae sobre la resistencia, es decir, el voltaje que está en los extremos de la resistencia multiplicado por la corriente que fluye a través de él. ¿Listo? Y teniendo en cuenta que la potencia relaciona al voltaje y la corriente y la ley de Ohm también relaciona al voltaje y la corriente, entonces nosotros podemos llegar y mezclar la ley de Watt con la ley de Ohm para, por ejemplo, encontrar cuál es la potencia si ustedes tienen el voltaje y la resistencia, o cuál es la potencia si ustedes tienen la corriente y la resistencia. Y eso lo explicamos aquí enseguida.
acá. ¿Listo? Vamos a lo siguiente. Recordemos las ecuaciones principales. ¿Listo? La primera ecuación era la de voltaje. No, la primera era la de electrones, pero necesitamos la de voltaje y corriente. La primera ecuación nos decía lo siguiente. El voltaje es igual a la energía, ¿cierto?, que se imprime directamente sobre una carga. Eso era el voltaje. La corriente, en una segunda, tercera ecuación que vimos, era igual a la carga que fluye por unidad de tiempo. Y por último vimos la de potencia y decíamos la potencia es igual a la cantidad de energía que se disipa por unidad de tiempo. ¿Listo? Esas eran las ecuaciones básicas que vimos al principio. Entonces vamos a tomar las dos primeras ecuaciones, es decir, esta, y vamos a despejar Q. Entonces, para el primer caso, el despeje de V igual a omega sobre Q va a ser Q es igual, ¿cierto?, a W sobre V. Es una forma de hacerlo, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es despejar Q de la segunda ecuación. En la segunda ecuación, Q termina siendo igual a I por T de tiempo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar estas dos ecuaciones. ¿Listo? Es horrible la cosa. Vamos a tomar estas dos ecuaciones y como Q es igual a W sobre V, pero Q también es igual a I por T, pues simplemente vamos a igualar. W sobre V termina siendo igual a I por T. ¿Listo? Movemos algunos factores, cogemos este voltaje y lo pasamos a multiplicar al otro lado, tomamos este tiempo y lo pasamos a dividir, por lo tanto tendríamos que W sobre T termina siendo igual a V por I. ¿Y quién es W sobre T? Pues W sobre T es la potencia. Por lo tanto, llegamos a la fórmula de que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Ahí está la demostración, utilizando las ecuaciones básicas que ya habíamos visto al principio del curso. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que la potencia es igual al voltaje por tiempo, pero vamos a mezclar para encontrar otras ecuaciones de potencia. Entonces, las ecuaciones que vamos a tener en cuenta son las siguientes. La ecuación de la ley de Ohm nos dice lo siguiente. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y la ley de Watt nos dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, ¿cómo encontramos otras dos ecuaciones adicionales a la potencia? Fácil. Como sabemos que el voltaje es R por I, pues vamos a tomar este R por I que tenemos acá, que es el voltaje, y lo vamos a reemplazar aquí donde está V. Como R por I es lo mismo que V, pues entonces vamos a tomar esa ecuación. ¿Qué tenemos al principio? Entonces tendríamos lo siguiente, que la potencia es igual a V, pero V es R por I. Sería R por I factor de I. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos? R por I, pues por defecto nos daría que la potencia es igual a R por I, pues nos da I al cuadrado. Y aquí tendría la primera ecuación de potencia en función de la resistencia y la corriente. La otra forma es tomar la ley de Ohm y despejar la corriente. Sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, vamos a tomar nuestra ley de Watt, que es potencia igual a voltaje por corriente, y vamos a reemplazar la corriente por este término que está acá. Vamos a tomar la corriente y la reemplazamos por este término que está acá. Entonces, ¿qué obtenemos al final? Que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente, pero como la corriente es V sobre R, lo reemplazo acá, y al hacer las operaciones matemáticas tenemos que potencia es igual a V por V, V cuadrado, bueno, V cuadrado sobre R. Y tendríamos la otra ecuación de potencia. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer eso? Fácil. Podemos obtener la potencia de un sistema eléctrico, de un sistema resistivo, si tenemos el voltaje y la resistencia, o si tenemos, por ejemplo, la resistencia y la corriente. Y miren que aquí hay algo bien interesante, y es que nosotros podemos determinar la cantidad de potencia que se disipa en un resistor. Por ejemplo, para este ejercicio. Vamos a suponer que tenemos acá una fuente de voltaje y que sobre esta fuente de voltaje vamos a conectar un resistor. Y el ejercicio dice lo siguiente. Supongan que tiene una fuente de voltaje V acá, y aquí tienen una resistencia R. Y vamos a tener aquí el terminal positivo, tenemos el terminal negativo. ¿Listo? Y nos dicen, por ejemplo, siendo el voltaje de, por ejemplo, 100 voltios, ¿cierto? Y siendo la resistencia, por ejemplo, de 1000 ohmios, o sea, 1 kilo ohmio, encuentre la potencia. Entonces, hay varias formas de hacerlo. La potencia es igual a
ni idea. ¿Listo? Como tenemos el voltaje y la resistencia, pues bueno, este sería un típico circuito que podría utilizar la ley de Ohm. Pero para no tener que calcular la corriente y después con la corriente irse a calcular la potencia, podemos utilizar alguno de los despejes que ya tenemos. Como tenemos voltaje y tenemos resistencia, la que más nos sirve para aplicar pues es esta de acá. Entonces vamos a tomarla y vamos a llevarla acá. Por lo tanto tenemos lo siguiente, que la potencia se puede dar en términos de el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Eso significa que si reemplazamos sería 100 voltios al cuadrado sobre la resistencia de 1000 ohmios. Y voltio al cuadrado sobre ohmio me da vatio. ¿Listo? Por lo tanto tendríamos que, 100 al cuadrado nos daría 10.000, ¿cierto? Y 10.000 sobre 1000 pues nos daría 10. ¿Ok? 10 vatios. Se supone que si hubiésemos utilizado la ley de Ohm, deberíamos llegar a la misma conclusión, ¿no? Entonces fácil. ¿Qué tal si hubiésemos en un principio tomado más bien estas dos funciones y hubiésemos calculado primero la corriente? A ver. Hubiésemos calculado primero la corriente. Entonces, ¿qué hubiésemos obtenido? Si hubiésemos calculado primero la corriente, pues sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, el voltaje que es de 100 voltios sobre la resistencia que es de 1000 ohmios, pues nos daría 0,1, esto sería igual a 0,1 amperio. Como yo ya tengo directamente la corriente, podría utilizar la fórmula de la potencia, la original, que decía que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, como el voltaje ya lo conocía desde un principio y es de 100 voltios, esto lo multiplico directamente por la corriente. La corriente la acabamos de calcular, que es 0,1 amperio. Y multiplicar voltio por amperio me da voltamperio, que es lo mismo que vatio. 100 multiplicado por 0,1 me da 10. A ver, me da 10 vatios. Me dio exactamente lo mismo haber utilizado la ecuación directa de la potencia como haber utilizado directamente primero el cálculo de la corriente y con la corriente haber utilizado la ecuación original de la ley de Watt. ¿Listo? Me dio exactamente lo mismo. Bien. Esto fue rápido. Bueno, ahí tenemos la ley de Watt, que es muy interesante, ¿vale? Miren que para el ejercicio anterior, para un voltaje de 100 voltios y teniendo una resistencia de 1 kilo ohmio, necesito que la resistencia sea capaz de disipar 10 vatios. Si coloco una resistencia de menor potencia, ¿cierto? Lo que voy a obtener que es que el exceso de calor sobre una resistencia más pequeña va a hacer que el cuerpo de la resistencia termine quemándose. Por lo tanto, calculé la potencia para que con esa potencia yo sepa cuál debe ser la cantidad y el tamaño de esa resistencia a ubicar directamente sobre mi circuito y evitar que este se queme. ¿Ok? ¿Listo? Hemos terminado la unidad de resistencia y potencia, la ley de Watt y la ley de Ohm. No sé si tengan algún tipo de pregunta, cuestionamiento, inquietud, observación, punto de apoyo, punto de convergencia, punto de divergencia. Don Camilo. Hasta el momento fácil, ¿no? Bueno, o sea, claro, obvio, profe, si usted pone los ejercicios así como los que está desarrollando, pues técnicamente va a ser muy sencillo. Bueno, este viernes vamos a hacer un taller. Entonces, las 2 horitas que tenemos para este viernes no las vamos a hacer de clase, sino vamos a hacer aplicaciones directamente de la ley de Ohm, de la ley de Watt. Entonces, les voy a traer un taller a la plataforma, bueno, se los voy a entregar ese mismo viernes, y en el transcurso de las 2 horas lo van a desarrollar en grupos, ¿vale? No sé exactamente cuántos grupos tengamos ahorita, vamos a ver, voy a verificar acá directamente con la plataforma, lo que hay aquí en la plataforma, lo que me dice cuántos compañeros hay, ¿vale? Esta chica yo la conozco de electrónica, salgamos. Pues venimos hasta acá, pregrado presencial. Oiga, no, espere, yo aquí me voy por ese lado, qué burro. Docente, ¿no? Vámonos de una vez aquí por el lado de docentes, miran mi clave, así es como puedo meter las notas, convencidos, que les voy a dejar ver eso. Ustedes no pueden ver mi clave. Entro acá, le doy a iniciar, perfecto, vieron que la clave es larga. Y listo, voy a entrar acá
a lo que sería cursos y calificaciones y entro a introducción a la ingeniería y miremos la planilla de uso diario. Ok, estos son los estudiantes que están en este curso. En este momento tenemos 21 estudiantes, perfecto para hacer grupos de 3 personas. ¿Sí? Obviamente podrían decir, ingeniero, ¿por qué no hacemos 3 grupos de 7 personas? No necesito que tengamos, ¿cierto? No sé, 15, ¿cómo sería? 5 ayudantes y 2 trabajadores. No. Yo creo que convenientemente podemos hacer grupos de 3 personas, 7 grupos de 3 personas. Como quieran armarse, ustedes decidirán. Aquí no hay ningún inconveniente, se pueden armar como quieran. Si Sierra quiere con Rivera, si Panqueva quiere con López, si García quiere con Villasus, ustedes verán, ¿vale? Pero lo ideal es que existan grupos de 3 personas. De esa manera cumplimos con el requisito de que tenemos 21 estudiantes, tendríamos grupos exactos, 7 grupos de 3. ¿Ok? Entonces, porfa, se organizan y tendríamos ese taller este viernes para entregar. Obviamente va a ser a mano alzada, por lo tanto, como hay varios puntos, yo les recomiendo lo siguiente. Ustedes simplemente dicen, hey, tenemos, no sé, 100 puntos, entonces usted coja 30, yo cojo 30 y el otro coge 40. Obviamente exagerando, ¿no? Pero la idea básica es simplemente miran los puntos y ustedes mismos se distribuyen y dicen, yo tomo los 3 primeros, yo tomo los pares, yo tomo los impares, yo tomo los de ley de Ohm, yo tomo los de ley de Watt, o sea, como ustedes quieran, ¿cierto? Pero lo ideal sí es que el grupo me presente todo. Entonces, va a haber un líder de grupo, va a haber una persona que va a decir, hey, yo recojo sus trabajos, ¿listo? Vamos a hacer lo siguiente, nos dividimos, ejemplo, Mateo toma los 10 primeros, Omar toma los otros 10 y yo tomo los 10 últimos, ¿vale? Como yo soy el líder del grupo, Mateo y Omar van a terminar sus ejercicios bien hechecitos, con buena letra, y me los van a enviar a mí, en forma de fotografías, en forma de imágenes, ¿vale? O me los envían de una vez en PDF, ustedes dependen como lo quieran hacer, ¿vale? Me los envían a mí y yo, que soy el líder del grupo, recojo los puntos de Mateo y Omar, que son de mi grupo, uno con los míos, anoto los 3 personajes y envío yo solito el trabajo de los 3. ¿Estamos? La idea básica es tener un líder de grupo. ¿Para qué? Para que los 3 no me estén enviando, si cada uno de los estudiantes me está enviando una copia diferente y teniendo que preguntarle al compañero, oiga, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su código? Y esas cuestiones. No. Una persona va a recopilar todas las respuestas y me las va a subir en la plataforma. ¿Ok? Va a haber obviamente un espacio para que ustedes entren a la plataforma y pues suban esos elementos. ¿Listo?